Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Un saludo muy fraternal, caluroso, a todos los radioescuchas de nuestro programa Luces para el Alma, hoy 30 de enero del 2016, donde ya se da una segunda vista a este año que va corriendo vertiginosamente. Para el día de hoy, a todos se nos siguen siempre todos los sábados, tenemos un tema interesantísimo que titulamos Los fenómenos mediúmnicos en la Biblia. Esa expresión de las manifestaciones de los espíritus en este libro considerado sagrado por muchas culturas. Para el día de hoy contamos con la compañía y el grato apoyo de nuestro hermano Álvaro Vélez, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, quien se nos une hoy para el análisis y el estudio de este importante tema. Álvaro, bienvenido. Gracias, John, y un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo estas importantes enseñanzas que nos da la doctrina espírita y en el terreno de la fenomenología que aparece en muchos documentos y que en el día de hoy vamos a analizar. Así es, la doctrina espírita es, como lo anuncia Kardec en sus distintas obras, ante todo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia de observación, estudia las relaciones entre el mundo espiritual y el mundo corporal, esto es, entre encarnados y desencarnados. Y como doctrina filosófica, estudia las consecuencias morales que se derivan precisamente de estas comunicaciones. En ese orden de ideas, los hechos mediúmnicos, las manifestaciones espíritas, que se traducen esencialmente en uno de los postulados espíritas, que es la comunicabilidad con los espíritus, esto es, el desarrollo de la mediunidad propiamente dicho, se constituye en una de las bases pilares para expresar la revelación espírita. Ya sabemos que la mediunidad no es propiamente creada por el espiritismo, es parte del desarrollo antropo-socio-psicológico del ser humano. Quiere decir que en cualquier vestigio histórico que se tiende a analizar del ser humano, encontraremos a la mediunidad, encontraremos la manifestación permanente de los espíritus, en los fenómenos anímicos, en los fenómenos naturalistas, en los fenómenos religiosos. La mediunidad es un hecho permanente. Hoy hemos querido, bajo esa visión, bajo la propuesta kardeciana, hacer un análisis de la presencia de los espíritus, de la comunicabilidad de los espíritus en la Biblia como un libro histórico. Es importante hacer una claridad de entrada que para el espiritismo, con el respeto que la Biblia merece, se verifica como un libro cultural histórico que da cuenta del desarrollo del pensamiento y del sentimiento religioso del hombre en sus diferentes épocas. Hechas estas claridades, nos gustaría entonces, Álvaro, que nos hicieras un preámbulo de la visión espírita frente a estos fenómenos que son objeto de estudio en el día de hoy. Bien, así como tú mismo has comentado anteriormente, la mediunidad es de todos los tiempos y de todas las culturas. Es una facultad psíquica que permite a los sensitivos ser intermediarios de la comunicabilidad de los espíritus, las personas que han desencarnado, que están en la dimensión espiritual, que conservan sus cualidades, sus intereses, sus recuerdos, su personalidad, y desde allá voluntariamente durante todos los tiempos de la historia se han acercado identificando a esos sensitivos, comunicando sus emociones, sus conocimientos, sus anuncios. Por lo tanto, el espiritismo aborda la comunicabilidad y la mediunidad desde un punto de vista científico, pero a la vez como un instrumento de servicio al prójimo, ya que a través de la mediunidad los espíritus superiores, los instructores, los orientadores, los maestros de todos los tiempos
se han comunicado para orientar a las comunidades, orientar a los pueblos, transmitir sus enseñanzas, moralizar y espiritualizar a los seres humanos a través de todas estas instrucciones. Entonces mucha gente confunde espiritismo con mediunismo. El mediunismo es la práctica escueta de la evocación de espíritus, que por cierto dentro de la doctrina espírita no evocamos muertos, sino comunicabilidad de personas desencarnadas, que son los espíritus que pertenecieron a la humanidad y pasaron por el tránsito de la muerte. Entonces ellos, encontrándose en la dimensión espiritual, pueden comunicarse. Nos miran, nos observan, nos recuerdan, transmiten sus enseñanzas. Y si son espíritus necesitados o sufrientes, también transmiten sus angustias, sus estados y sus padecimientos. Entonces hace parte de uno, como tú dijiste, es uno de los fundamentos de la doctrina espírita. No es el objetivo esencial de la doctrina como muchos confunden, ya que el fundamento y el objetivo esencial del espiritismo es la moralización del ser humano. Así es. Es importante la presión que Álvaro nos ha hecho hasta el momento. Damos la bienvenida a Víctor también, que acaba de ingresar a acompañarnos como siempre todos los sábados. Para el espiritismo, el ejercicio de la mediunidad con Jesús es clave. Quiere decir, estimados radioescuchas, que todo el análisis que se va a hacer de este momento y en los siguientes minutos de este programa va a ser siempre bajo esta visión que nos plantea Juana de Ángelis, de la cual quiero hacer mención textual. Con el ejercicio de la mediunidad con Jesús, esto es, con la correcta aplicación de sus valores en beneficio de la criatura humana, en nombre de la caridad, el ser alcanza la plenitud de sus funciones y facultades, para convertirse en un granero de bendiciones, en un sembrador de la salud espiritual y de paz, en los variados terrenos de la vida humana. Eso es precisamente lo que se quiere decir. Ya a partir de este momento que vamos a analizar cómo realmente la intervención de los espíritus en la vida del hombre, en el pensamiento religioso, en el pensamiento moral, va siendo parte de un programa importantísimo que reveló la doctrina espírita, que desde los comienzos del pensamiento humano, la solidaridad entre un mundo espiritual y entre un mundo de encarnados, por así decirlo, se da en virtud de una fraternidad, de una ley de evolución, en donde aquellos que han precedido la marcha, la mal llamada muerte, concurren en espacios históricos, en espacios de crecimiento moral, para incentivar el progreso de los otros. Víctor, bienvenido. Sí, muy buenas tardes a Álvaro, como invitado a este programa, y a John, quien en el día de hoy tiene la conducción del mismo, por la gran oportunidad que tenemos de llevar este tema que tiene, cuando uno hace un análisis profundo de los fenómenos mediúnicos en la Biblia, para el lector común que no lee a profundidad la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no se da cuenta de toda la cantidad de fenómenos que pueden ser analizados, teniendo en cuenta, primero que todo, la existencia de los espíritus, la inmortalidad del alma, que es conocida en diferentes culturas y que, en nuestro caso, que estudiamos el Antiguo Testamento, que hace parte de la religión hebraica, conocida como mosaísmo, porque es seguir a Moisés como primera revelación, y la segunda, que es el cristianismo, ¿sí? Ya que sabemos que Jesús no instituyó ninguna religión, sino que sentó las bases para el desarrollo de la buena nueva, y que la palabra cristiano es acuñada por Pablo de Tarso para denominar todos los seguidores de Jesús. Y en los mismos evangelios se anuncia el advenimiento del Espíritu de verdad, que es la tercera revelación, que es la doctrina espírita, que viene a quitar el velo de todos esos fenómenos, leyes naturales desconocidas por la humanidad en aquellos tiempos, pero que con el avance de la ciencia, de la filosofía, de la teología, encontramos hoy nuevos descubrimientos. Y también vamos a explicar una serie de fenómenos que hacen parte de la naturaleza y que el hombre en aquellas épocas del Antiguo Testamento le daba una interpretación mágica. Así es. Ya están dadas las tres bases sobre las cuales vamos a desarrollar los análisis de hoy. La primera parte la acaba de concluir Víctor, la
primera revelación dada por Moisés, que va a comenzar inmediatamente a abordar Álvaro. La segunda parte, la buena nueva, donde Jesús, a través de su ejemplo, su manifestación comportamental y la relación con los espíritus, da una nueva visión de la inmortalidad, y una parte final que va a estar interactuando entre las dos fases relacionada con la explicación que el espiritismo da sobre las manifestaciones de los espíritus, los fenómenos espirituales en la Biblia y en la historia del pensamiento. Así, Álvaro, entonces nos gustaría que nos empezaras a mostrar algunos de esos hechos que tienen que ver con esa primera parte de la revelación, ¿no? Sí, efectivamente, son muchos los casos que encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es impresionante la cantidad de fenómenos mediúnicos y fenómenos anímicos también, ¿no? Atribuidos en parte a Yahvé, al mismo Dios. En otras ocasiones vamos a encontrar que las comunicaciones, las apariciones, los hechos curativos, etcétera, son atribuidos a un ángel de Yahvé y a otros personajes. Hay un libro muy interesante de León Denis que se llama Cristianismo y Espiritismo, en donde analiza muy bien las variantes que se atribuyen a la comunicabilidad de Yahvé, hablándole, por ejemplo, a Adán, a Caín, a Noé y a tantos otros personajes que, analizándolo a la luz de la doctrina espírita, entendemos que fueron médiums, videntes, médium auditivos, médium psicofónicos, médium psicográficos, mediunidad curativa, apariciones, etcétera. Por ejemplo, encontramos que en Adán, allí encontramos que Yahvé le dio este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, etcétera, etcétera. También encontramos que hay varios pasajes en los episodios de Adán, en donde, por ejemplo, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo. Es decir, allí ya están planteando una comunicabilidad de doble vía, en donde Dios, Yahvé, o la entidad espiritual a la cual se le atribuyen estos mensajes, le habla a un encarnado como Adán, como Caín, como Noé, en tantos pasajes que sería demasiado extenso, y ellos le contestan. Hay un diálogo, hay una comunicabilidad. Saltamos, por ejemplo, en Génesis 4, del 6 al 9, dice: Yahvé le dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? Yahvé le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? En Noé, dijo pues Dios a Noé, en Génesis del 6, del 13 al 15. Hay una serie de indicaciones en donde vemos que se van dando como una asistencia, una asesoría, una comunicabilidad. Por ejemplo, la alianza de Dios con Noé en Génesis 9:11. He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros. Hay una comunicabilidad. Y le dijo Yahvé: he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Hasta que llegamos a Abraham, en donde también se sigue dando esa comunicabilidad de Yahvé como una entidad, como Dios, como el creador, según la teología hebraica, en donde hay esos diálogos, esa conducción, esas instrucciones. Incluso en la esclava egipcia Agar, recordemos que dice que Agar, esclava de Sarai: ¿de dónde vienes y a dónde vas?, le ha dicho Yahvé. Ella le contesta diciendo: voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Y Dios, o Yahvé, el ángel de Yahvé, porque hay pasajes en donde se habla de Yahvé Dios o Yahvé, o según las traducciones, más hay momentos en donde ya va cambiando el panorama y se habla ya del ángel de Yahvé, lo que indica que hay ya una diferencia de entidades. León Denis ha hecho un estudio, este moralista y escritor e investigador francés de la época de Kardec, continuador de Kardec, hizo un análisis y destacó un hecho muy importante: que en todos los fenómenos atribuidos a los diálogos de Yahvé con cada uno de estos personajes hay variación de entidades, porque no siempre es Yahvé, a veces es el ángel de Yahvé, y a veces dan indicaciones muy buenas y muy superiores, y en otras ocasiones son indicaciones muy cotidianas, incluso de fenómenos de combates y guerras. Excelente. Víctor, ¿qué piensas sobre el particular? Sí, aquí hay algo muy interesante, porque se está mencionando el nombre de Yahvé, de Jehová, que es asimilado
¿sí?, para muchas personas dentro de sus religiones como Dios. Pero la gran pregunta que hacemos es la siguiente. Dios no puede tener mensajeros, intermediarios, ¿sí? Porque en este caso nos daríamos cuenta que en el Antiguo Testamento aparece un Dios irascible, un Dios que no es amoroso, un Dios que conduce ejércitos en contravía con toda la visión que podríamos tener del Creador, que es toda justicia, todo amor, ¿verdad? Sus atributos. Sí, los atributos. Entonces aquí vemos algo muy interesante, por eso no se debe hacer una lectura parcializada, sino que se debe analizar históricamente, ¿sí?, este libro que conocemos como la Biblia, porque allí vamos a encontrar muchas alusiones, y donde el hombre aparentemente hace hablar a Dios. Así es, la visión espírita es muy respetuoso de los cultos religiosos y de la libertad de pensamiento, así como también esperamos lo mismo para nosotros como visión. Esta es una revelación, un análisis muy objetivo que nos está mostrando que los pueblos en su estado de conciencia, en su estado de desarrollo, van teniendo percepciones de las compañías espirituales. Llámese Yahvé, llámese Jehová, en la representación histórica religiosa, hace alusión a que hay una comunidad, una jerarquía espiritual que se hace presente socioculturalmente en los pueblos, Álvaro, ¿no? Efectivamente, y tomando el hilo de lo que ha dicho Víctor, hay que destacar un hecho importante. Dios, en la visión espírita y en la visión de casi todas las religiones, es el ser supremo, el creador, no es el Dios castigador que durante un tiempo personificamos como un ser que podía tener ira en un momento dado, hasta el punto de en un momento dado haber decidido acabar con el pueblo de Noé porque estaba desviado, ¿no? Entonces son atributos que el hombre a través de la historia le ha hecho a un Dios, a veces poniéndolo como un ser castigador o volviéndolo un ser antropomorfo. Entonces ya los espíritus a través de la doctrina espírita nos hablan de que Dios es universal, el Padre creador, el Padre que no es personificado, no es un hombre que tiene vocabulario específico, mas cuando sabemos que los espíritus superiores enviados por Dios sí pueden comunicarse y dar indicaciones, muchas personas estudiosos de estos temas desapasionadamente fuera del ámbito religioso dicen que analizando este vocabulario de Yahvé o de los ángeles de Yahvé, indudablemente se lo atribuyen, por ejemplo, algunos dicen el espíritu guía del pueblo de Israel, otros dicen el propio Maestro Jesús, que desde el mundo espiritual estuvo conduciendo y dándole orientaciones a todos estos patriarcas. Bueno, entonces con esta primera conclusión terminamos el primer segmento de este programa y los esperamos después de comerciales. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Regresamos entonces con el análisis hoy referente a las manifestaciones espíritas, a los hechos mediúnicos en la Biblia como tal. Ya hemos hecho un recuento anticipándonos a toda esta maravilla que es la intervención de Dios en la presencia del ser humano. Las programaciones divinas nunca son casuales. Digamos que estos primeros hechos
van a servir de base para después reportar la presencia del Espíritu más perfecto que llegó a la tierra. Y continuando con ese análisis, es importante hacer mención a otros hechos como tal. Sí, aquí es importante entender que la doctrina espírita, sí, no está condenada por la Biblia, porque encontramos en Deuteronomio 18 toda esta alusión, ¿sí?, alrededor de las prácticas mágico-religiosas que tenían los israelitas en todo ese peregrinar por el desierto. Entonces, le preguntamos a Álvaro, que es conocedor del tema también, ¿qué piensa la doctrina espírita sobre la prohibición que hace Moisés alrededor de la mediunidad? Efectivamente, mencionaba esa obra de León Denis, en donde él analiza el por qué en un momento dado Moisés hace esta prohibición, ¿no? Él dice, por ejemplo, que esas prácticas corrompían la conciencia del pueblo y le paralizaban su iniciativa. Oscurecían en él la idea de Dios, debilitando la fe en este ente supremo y omnipotente que el pueblo hebreo tenía la misión de proclamar. Por eso no cesaban los profetas de advertirlo contra los encantamientos y contra los sortilegios. Y también recordamos lo que decía Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. León Denis también dice que los hebreos, cuya creencia general era que el alma del hombre después de la muerte era restituida al Sheol para jamás salir de él, no dudaban en atribuir al propio Dios todas esas manifestaciones. Dios interviene a cada paso en la Biblia, que es lo que estamos analizando a cada paso, ya sea como Jehová, Yahvé o Dios, o a veces como el ángel de Dios o enviados, y a veces en circunstancias poco dignas de él. Entonces él dice que no hay una unicidad, ¿no? Extendiéndose tal inspiración sobre los profetas, debían necesariamente manifestarse en enseñanzas, unas veces profundas y aleccionadoras, y otras veces vulgares y llenas de errores y bajezas. Entonces, esta presencia espiritual, ya sea como lo quieran calificar, indica que siempre hubo una conducción, siempre hubo una asistencia, una orientación en los distintos momentos circunstanciales. Pero el pueblo hebreo, como lo analizan los historiadores, era muy dado a copiar prácticas de otros pueblos circundantes. Entonces copiaron sortilegios, encantamientos, embrujos, hechizos, evocación de espíritus para consultar cosas de la vida cotidiana, incluso consultar si se hacía o no una batalla. Cuando Moisés viene él tuvo una inspiración muy elevada en el sentido de que había que quitarle de la mente a todos ellos todas estas prácticas para la recepción de la segunda revelación de los 10 mandamientos. La primera revelación de los 10 mandamientos. Entonces había que limpiarlos de todas estas prácticas para la creencia en un solo Dios. Entonces, eso dice que lo que se prohíbe es porque existe, ¿verdad? En el sentido que las comunicaciones espirituales se daban y el mismo Moisés las utilizaba para guiar el pueblo. Lo que requiere es que Moisés estaba en esos momentos reclamando la dignidad de esas comunicaciones, porque la comunicación con los espíritus, como lo explicó Álvaro, es un hecho natural. Pero ya el espiritismo nos indica que una cosa es la mediunidad con Jesús, una cosa es la mediunidad con sintonía, con intenciones superiores, y otra cosa son la mediunidad, ¿verdad, Víctor? Referidas a las cosas vulgares o mundanas del mundo, que era lo que él se dio cuenta, de que el hombre dependía de los espíritus, en muchos casos inferiores, para tomar decisiones en su propia vida. Entonces él toma una ley civil, por así decirlo, para evitar riesgos en esa comunicabilidad. Pero eso no quiere decir que esté prohibida como un hecho antropológico, social y cultural del hombre, ¿no? Y se respeta desde aquellos tiempos la figura del profeta, que hasta hoy día ha llegado a las de diferentes denominaciones y creencias.
Cambiemos la palabra profeta por medium para la doctrina espírita y nos daremos cuenta que son estas personas que tienen la facultad de percibir experiencias espirituales y traerlas a la humanidad, ¿sí? Son los mediums, los medios, los puentes a través de los cuales la comunidad espiritual, espíritus buenos, seres que ya han vivido aquí en la tierra y han avanzado y son solidarios con la humanidad, utilizan a estos profetas sin distinción de culto, sin distinción económica, de raza, y se manifiestan alrededor de todas las culturas. Entonces vemos aquí una idea universal que no pertenece solamente a la doctrina espírita o al cristianismo como tal. Sí, también hay que tener en cuenta que traducciones más modernas dicen que Moisés prohibió el espiritismo, lo cual es una irregularidad histórica y un desconocimiento de todo este proceso antropológico, porque recordemos que la palabra espiritismo, espiritista, fue creada por Allan Kardec a partir de 1857 con la publicación del Libro de los Espíritus. Entonces él muy sabiamente en ese momento tomó una decisión importantísima de quitar todas esas prácticas equivocadas para preparar el terreno para la recensión de estas enseñanzas consignadas en el Decálogo. Entonces, él como un mandatario y también como un gran medium que fue, porque tuvo diversas facultades, se vio en la necesidad de hacer una limpieza y una preparación. Sí, vemos aquí que no piensen los oyentes que los espíritas afirman el origen mediúnico de la Biblia, ¿sí? O que los fenómenos mediúnicos están en la Biblia, sino que eso fue lo que afirmó el apóstol Pablo cuando declaró perentoriamente y dijo: vosotros recibisteis la ley por ministerios de los ángeles. Esto está en Hechos capítulo 7, versículo 53, explicando también en Hebreos capítulo 2, versículo 2, que dice: porque la ley fue anunciada por los ángeles, y confirmando en la misma epístola, capítulo 1, versículo 14, los espíritus son administradores enviados para el ministerio. Entonces vemos aquí con mucha claridad que los ángeles son espíritus, reveladores de las leyes de Dios a los hombres, como afirma la misma doctrina espírita. Entonces vemos aquí todo este trabajo que ha hecho la espiritualidad mayor para ir trayendo las revelaciones a través de aquellos que ya partieron, que siguen amando a la humanidad y siguen apoyándonos de buena forma. Vemos también en el trabajo de los profetas el anuncio de la llegada de Jesús, ¿sí? El mismo profeta Isaías anunciaba la llegada de Cristo, que esperaba el pueblo de Israel, el pueblo escogido, y vemos cómo ellos confían en la voz del profeta, así como el mismo Juan Bautista, cuando bautiza a Jesús, lo recibe, él se da cuenta que él es el enviado. Las señales que él sí, traía. Ve las señales. Y esto es la identificación, sí, aquí vemos aquí la identificación de un hecho mediúnico bastante claro. Y así entramos entonces a hablar de la segunda parte, que es los evangelios, el Nuevo Testamento. León Denis, en la obra Espiritismo y Cristianismo, que ha sido reiteradamente invocada por Álvaro, trae una visión distinta de la percepción del cristianismo a la luz de la comunicabilidad de los espíritus. Esto es interesante porque quiere decir que ya la propuesta de la Buena Nueva, la presencia de Jesús en el mundo, va a ser vista a la luz de la inmortalidad del alma. ¿Cuál es la verdadera doctrina de Cristo?, preguntó León Denis, y respondió que los principios esenciales de la doctrina de Cristo están en los evangelios, cuáles son la paternidad universal de Dios, que ya lo hablamos, la fraternidad entre los hombres y las consecuencias morales que de ahí resultan, que cuáles son: la inmortalidad del alma, que permite que cada quien psicológicamente, emocionalmente, vaya construyendo el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que ya no es un lugar en la tierra, sino es la condición de la plenitud de la felicidad del hombre en su interior. De esa forma,
todos los primeros cristianos se comunicaban con los espíritus, así como sucedió con los hechos tanto del Viejo como del Antiguo Testamento. Es más, el cristianismo reposa enteramente en hechos de apariciones, manifestaciones de los muertos y de las innumerables pruebas, Álvaro y Víctor, de la existencia de un mundo invisible y de las almas que lo pueblan. Esas pruebas son abundantes, ya ustedes lo dijeron en alguna de sus intervenciones, las apariciones de los ángeles, espíritus que dan avisos, revelaciones proféticas y esencialmente todo lo que tiene que ver tanto con el anuncio, la llegada, la presencia y las experiencias que vivieron los apóstoles después de la mal llamada muerte de Jesús, que fue realmente su resurrección, Álvaro, ¿no? Sí, efectivamente. En esto vemos todo un encadenamiento y una planificación de orden superior. La preparación de todo este panorama que vemos en el Antiguo Testamento desemboca en la presencia de Jesús. En el anuncio de su llegada, ya vimos que todos estos personajes poco a poco se fueron afinando su percepción, sus enseñanzas, hasta la llegada del Maestro Jesús, en donde ya cambia totalmente el panorama de la humanidad con la enseñanza de la ley de amor. Se transforman todas las antiguas profecías, predicciones y tradiciones, y ya la humanidad cambia de rumbo totalmente, por lo menos en cuanto a la enseñanza y el ejemplo vivencial. Y los espíritus pasan a secundar todo este proceso después de la partida del Maestro Jesús. Se desarrolla así todo un panorama de conducción de la humanidad, en donde se destaca su mejoramiento moral, su mejoramiento social en el ámbito individual, familiar y personal, encaminándolo hacia un paso más adelante en su proceso evolutivo. Entonces la divinidad envía al Espíritu puro, Jesús, que viene a la humanidad a conducirla como guía, conductor, modelo y orientador de todos nuestros pasos a través de la historia. Jesús y su comunión con el mundo espiritual. La existencia de Cristo había sido una constante comunión con el mundo invisible. El Hijo de María era dotado de facultades que le permitían conversar con los espíritus. Estos muchas veces se tornaban visibles a su lado. Sus discípulos lo vieron, asombrados, conversando un día en el Tabor con Elías y Moisés. En los momentos críticos, cuando una cuestión lo preocupaba, como en el caso de la mujer adúltera, él evocaba las almas superiores y con el dedo traza en la arena la respuesta a dar. Él mismo, del mismo modo que en nuestros días los médiums, movidos por una fuerza superior, trazan los caracteres de la pizarra. Pero quisiera detenerme en este hecho, Álvaro y Víctor, Sí. en el primer hecho de Tabor, donde es realmente la primera reunión mediúnica superior patentemente dada, ¿no? Y es casual, no es casual que esa reunión mediúnica, donde él está presente con dos espíritus, Elías y Moisés, que habían desencarnado muchos años, décadas, milenios antes que él, y que estaban presentes, casi materializados, escoge que lo acompañen Pedro, Santiago y Juan, que por cierto, Álvaro y Víctor, eran mediums. Pedro, Santiago y Juan eran mediums de aportes físicos, ¿no? Sí, es muy interesante esto porque vemos a dos personajes ya conocidos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y vemos que Dios nos crea a todos almas, espíritus, sencillos, ignorantes, todos dentro de un proceso evolutivo. Y vemos allí cómo ellos perciben a estos dos seres radiantes de luz, ¿sí? Y vemos cómo ellos ven toda esta imagen, todo este espacio, quieren hacerles una cabaña y después ellos desaparecen, se van, porque no están físicamente, materialmente hablando. Vemos aquí el hecho de la evidencia, ellos vieron a unos espíritus, los conocieron, los reconocieron en el momento, indicándonos algo muy importante, que ellos eran, en su momento, en la traducción, eran daimones. Y la palabra daimones viene del griego daimon, que se llama espíritu o genio. Todos los griegos
tenían la costumbre, tenían la creencia de que cada una de sus familias tenía un daimón personal, un daimón familiar, que era el espíritu guía de la familia. Esta palabra daimón degeneró más tarde en la palabra demonio, por eso la Biblia está plagada de esa palabra, ¿sí? en muchos aspectos, pero tomó una connotación negativa. Y esto cambia la historia de todo este tema, porque cuando decimos la palabra demonio, inmediatamente vemos una situación negativa. Y eso le quita naturalidad a la comunicación con seres que vienen a hacer el bien. Esto lo traigo a colación porque ellos vieron a 2 daimones en el momento, ¿sí? Que ya tenían más de 1000 años de haber desaparecido, ¿sí? Físicamente de la tierra. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Álvaro? Porque estos son puntitos esenciales para quien escucha, porque dice, no todo lo que se comunica es un demonio. Pero para la doctrina espírita, si lo estudiamos bien, porque tenemos que profundizar de dónde vienen los términos, nos daremos cuenta que existe una realidad espiritual donde existen seres de diferente orden. Sí, esto nos hace recordar el daimon de Sócrates, que le hablaba diariamente, menos el día en que iba a ser sentenciado y ejecutado. Y entonces viene el problema de la traducción, viene el problema de la tergiversación de los conceptos, en donde efectivamente los griegos se referían a este término en el sentido de espíritu, que se manifiesta, que se comunica, que puede ser superior o puede ser inferior. Vemos, por ejemplo, que José y María fueron médiums. Un ángel del Señor le habla a José en sueño. María recibe la anunciación de Gabriel. Los magos son guiados por una estrella y advertidos en sueños de no volver a Herodes. Un ángel del Señor le habla a José en repetidas ocasiones. Juan Bautista presiente y anuncia la pronta llegada del Mesías. Los estudiosos de este tema de la fenomenología en la vida de Jesús han reunido como 70 clasificaciones, o sea, más de 70 episodios de mediunidad y de facultades anímicas superiores y excelsas en Jesús, hasta el punto de que algunos dicen Jesús el guía, el medium de Dios, porque Jesús como espíritu puro tenía la posibilidad de recibir directamente de Dios la conducción, la inspiración, no en palabras, porque nosotros nos imaginábamos que Yahvé hablaba a todos estos personajes con palabras, no, sino con ideas profundas, fundamentales para la conducción de los pueblos. Entonces, el espiritismo nos revela que hay 2 principios en el universo que tienen constante interacción y que son el origen de todos estos fenómenos. El principio espiritual que interactúa con el principio material. De tal forma de que tanto la presencia en el Tabor, la transfiguración, la presencia de Elías y de Moisés, que es un fenómeno de materialización, Álvaro y Víctor, ¿no? Es materialización. A la luz de la doctrina espírita es un fenómeno de materialización y que se explica por la ciencia espírita. La materialización quiere decir que hay un fenómeno espiritual donde hay una condensación de la materia gracias al aporte psíquico que hacen mediums a través del ectoplasma. Por eso Pedro, Juan y Santiago eran medios de aportes físicos, ¿sí? Y también el fenómeno de la transfiguración. Por eso Álvaro hacía una diferencia entre los fenómenos mediúnicos propiamente dichos y los fenómenos anímicos. Hay unas que son facultades del alma. Y Jesús era un espíritu, o es el espíritu superior por excelencia en la tierra. De allí en que toda su vida fue una manifestación de la expresión espiritual, pero con consecuencias morales, ¿verdad? Porque en esos momentos también habían magos, habían hechiceros, que a pesar de su poder material, por así decirlo, no podían tener el mismo poder moral que tenía Jesús y mucho menos quienes le rodeaban. La propia aparición, otro fenómeno que hay que mencionar, fue la aparición de la mal interpretada resurrección. La resurrección sí es cierta, pero es la resurrección del alma. Una vez se descubre los fenómenos espirituales que son fenómenos psíquicos, Allan Kardec revela al mundo la existencia de algo maravilloso que es el periespíritu. Gracias al periespíritu podemos entender hoy por qué Jesús se hace en algunas partes más
palpable para los apóstoles, porque es su cuerpo espiritual que momentáneamente se materializa con ciertas condiciones, dando relevancia a la fuerza de su fenómeno como tal, que es lo que sucede en los caminos de Emaús también, ¿verdad, Álvaro? Víctor. Efectivamente, sí, aquí has mencionado un factor muy importante que es la existencia del periespíritu, que es el cuerpo fluídico energético que rodea al espíritu. El espíritu como tal, creado por Dios, es esencia espiritual, no tiene una forma definida, más tiene a su alrededor una envoltura semimaterial, que es lo que permite tanto la reencarnación como las materializaciones. Entonces, después de la partida del Maestro Jesús hacia la dimensión espiritual, él en distintas ocasiones, utilizando una sustancia que se llama ectoplasma, que se extrae del cuerpo de, por ejemplo, de los apóstoles, de su organismo, se recubría de esta sustancia y se hacía visible, y ellos lo veían tan nítido que pensaban incluso que había resucitado, pero en el sentido material, ¿no? Él sencillamente estaba allí acudiendo al fenómeno de la materialización ectoplásmica, fenómeno que se repite a lo largo de toda la historia y de todas estas obras que estamos analizando. No solamente en la Biblia, sino en los otros llamados libros sagrados también están plagados de esta fenomenología. Pero lo importante es no quedarnos en la fenomenología, sino para qué Jesús hizo tantas demostraciones, tantas curaciones, tantas ayudas, porque detrás de todo esto venía una maravillosa enseñanza para la humanidad. Sí, sigamos hablando entonces de todo este Nuevo Testamento, y vemos que cómo se daban en esa época las profecías. Los profetas eran llamados neumáticos que viene de neuma, que es alma, o sea, llenos de espíritu, llenos del alma. Y había dos tipos de espíritus en esa época, los de Dios, ¿sí?, que eran buenos, y los del mundo, que eran malos. Hoy llamaríamos inferiores, porque no hay espíritus eternamente malos. Todos están cumpliendo un proceso evolutivo. Entonces no se crea esa situación de espíritus malos, espíritus buenos, sino espíritus en proceso de evolución. Y vemos cómo Pablo, el apóstol Pablo, habla muy bien de todo lo que atañe a las comunicaciones de estos espíritus. Y ya entramos a un tema mucho más interesante, como es el tema de las sesiones mediúnicas, porque la manifestación del espíritu es concedida a cada uno, teniendo en vista un fin provechoso. Entonces, todos los profetas reunidos a la mesa en orden, no se debía permitir el tumulto, el desorden en las comunicaciones espirituales. Y Pablo avisa, tratándose de profetas, hablen solamente 2 o 3, y los otros juzguen. Esto está del capítulo 11 al capítulo 14, donde Pablo enseña cómo es la reunión mediúnica, cómo es la reunión neumática, cómo es la reunión de los profetas en la iglesia primitiva. Y esas son las mismas normas que se sigue hoy la doctrina espírita para las reuniones, porque todos los mensajes tienen que ser evaluados, tienen que pasar por el estudio del grupo, y de esa manera se escogen la calidad del mensaje mediúnico, la calidad de los mensajes de los espíritus que vienen a traer ayuda, orientación al ser humano. Yo quisiera hacer en este espacio una claridad muy importante, y es que nos interesa destacar los fenómenos mediúnicos, pero las consecuencias morales que ellos tuvieron para los apóstoles. Obsérvese que María Magdalena, cuando ve la materialización de Jesús, escoge Jesús a una mujer para que revele esta verdad a los apóstoles, dando la fuerza y la participación de las mujeres en el movimiento cristiano. Obsérvese que cuando Tomás, el incrédulo, que tanto tiempo, que fue otro fenómeno de materialización por cierto, vierte sus dedos en las llagas de Jesús, Tomás se convierte, dándole inclusive a los cristianos la fuerza para enfrentar las fieras en el circo romano. Pero como se mencionó a Saulo de Tarso, no hay que dejar tampoco de por medio esa manifestación mediúnica a las puertas de Damasco, cuando el hombre, el persecutor, el sanguinario, el gran orador, el gran joven salido del Sanedrín,
buscando la persecución infame contra los apóstoles, a las puertas del Sanedrín es sorprendido por la aparición de Jesús, por esa visión, a la cual algunos quisieron llamar alucinación, pero la lógica que también nos muestra León Denis en el espiritismo y cristianismo, nos muestra que no fue una alucinación, sino que el coloquio, la comunicación permanente de Saulo y de Jesús le permitió a él una de las misiones más grandes del cristianismo, Álvaro, que fue la universalización del cristianismo, ¿no? Porque ya los apóstoles habían creado el cristianismo básico, ¿no? Y también nos recuerda que muchos padres de la iglesia, Orígenes, además de estar convencidos de la reencarnación, hacían de estas reuniones, como mencionaba Víctor, unas verdaderas comunicaciones mediúnicas, unas verdaderas reuniones mediúnicas en torno a la espiritualidad, Álvaro, ¿verdad? Sí, indudablemente la personalidad de Pablo de Tarso y su gran labor de divulgación, ¿no? Su propaganda, sus viajes, sus esfuerzos, incluso más allá de lo que lograron hacer los propios apóstoles, fue clave para la propagación del cristianismo, ¿no? Vemos cómo estas personas que en un momento dado persiguen la idea cristiana, después ante un fenómeno de comunicabilidad o de aparición se transforman totalmente y hacen un gran beneficio a la divulgación de las enseñanzas del Maestro Jesús. Este análisis que hoy estamos haciendo con respecto a la Biblia también se pueden hacer con respecto a cualquiera de los llamados libros sagrados de distintas doctrinas, pero siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Hay un Padre Creador, hay un mundo espiritual superior conduciendo a los hombres, dando enseñanzas, interviniendo en ciertos momentos claves de la historia, y vemos también a un Jesús confiriéndole a los apóstoles, por ejemplo, el poder de expulsar espíritus inferiores, y les confiere a los apóstoles el poder de curar toda enfermedad y dolencia. Entonces los apóstoles en mayor o menor grado también heredan esta facultad, ¿no? La desarrollan posteriormente, después, más que todo cuando ya el Maestro Jesús había partido, y ellos siguieron entonces como propagadores, y el fenómeno era importante en el sentido de que era un atractivo para el pueblo hebreo. Se dejaban impresionar por el fenómeno, pero después venía la doctrina. Sí, vemos aquí todos los casos de la expulsión de espíritus inferiores, ¿sí? A través de la autoridad moral, ¿sí? No era la fuerza, la violencia, sino que era la capacidad de amor que tenían los apóstoles, tenían Maestro Jesús, que podía influenciar vibratoriamente en estos espíritus que atormentaban a muchas personas, así como hoy atormentan a muchos seres en el mundo, fenómeno llamado por nosotros los espíritas como obsesión en los diferentes grados. Jesús ayudó a muchos de estos seres tullidos, amargados, muchos de estos seres obsesados, perturbados por entidades, espíritus inferiores, quienes huían a la presencia del Maestro Jesús. Hay un hecho muy interesante, de este endemoniado de Gadara, como se conoce culturalmente, y que nos gustaría que nos comentaras un poco, Álvaro, cómo fue todo ese fenómeno. Sí, lo que sucede es que siempre han existido espíritus inferiores, que no por el hecho de ser inferiores es que hayan sido demonios, duendes o fantasmas, porque hay que quitar de todos estos conceptos la idea de que cuando se dice espíritu se habla de duendes, fantasmas, demonios, espectros. La televisión, el internet, los videos y el cine han contribuido a esta deformidad de estas realidades espirituales. Y eso es lo que nos trae también la doctrina espírita. Quitarle todo ese velo de misterio y de apariencia tétrica a todas estas manifestaciones que son exageradas, por ejemplo, en estos documentales, y que manifestaciones de ultratumba y cómo los espíritus son presentados como unos demonios cuando realmente son seres humanos que en un momento dado se apegan a las personas, se apegan a los lugares, se pueden manifestar, pero no con esas exageraciones que vemos en estos documentales
de televisión. Y lo mismo sucedía en la época de Jesús. Por ejemplo, cuando el demonio, entre comillas, traslada, tienta y habla con Jesús. ¿Quién es ese demonio? En ese caso, en el endemoniado de Gadara ocurrió eso. Exacto. ¿Sí? Estos seres, Le los responden. obsesores, perturban a las personas a través de desarreglos de su sistema psíquico y su sistema nervioso. Y la gente los llamaba endemoniados porque decían, el demonio está dentro de ellos. Más era una influencia vibratoria de un espíritu perturbador, más Jesús con su ascendiente moral, con una palabra, con una mirada o con un gesto de su mano, los hacía salir curándolos de la obsesión. Y hay muchos casos así de este tipo de curaciones que en realidad eran desobsesiones que el Maestro Jesús hacía con su autoridad moral. Y como dijeron ustedes anteriormente, no con la violencia, ni con el insulto, ni con un trato que desconocía pues la naturaleza superior de Jesús. Bueno, tenemos una pregunta en el último segmento del programa. Muy buenas tardes. ¿Con Gracias. quién tenemos el gusto? Gracias, buenos días, muy amable, Humberto Campos, los felicito por el enfoque, no había nunca visto un análisis tan profundo sobre el tema, sobre todo de la intervención de los espíritus. Yo quería simplemente preguntarles de estos tantos hechos que manifiesta la Biblia, sobre el hecho de la transformación del agua en vino, eso que va a ocurrir. Muchas gracias. ¿Cómo se hace ese fenómeno? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, Jesús, como el medium por excelencia, tenía todas las facultades en sumo grado. El Maestro Jesús manipulaba la materia según las necesidades de cada momento para impresionar al pueblo hebreo. Están todos estos casos de curación de paralíticos, resurrección de personas, curación de ciegos, curación en sábado, curación de endemoniados. Jesús penetró en varias ocasiones los pensamientos de todas las personas que lo rodeaban, ante todos los fariseos. Multiplicación de los panes en 2 ocasiones. Una vez se dijo multiplicación de panes y peces para 5,000 personas y en una segunda ocasión para 4,000 personas. Entonces, llega un momento en que la ciencia actual no logra determinar hasta qué punto todo esto fue, digamos, la transformación del agua en vino. Hubo un momento, Jesús hacía presencia social en los eventos sociales, iba acompañado de algunos de sus apóstoles y de su madre. Y ese famoso episodio de la transformación del agua en vino es una ocasión que él utiliza ante una necesidad social que se estaba presentando, porque él acudió a distintas bodas, no fue la única, ¿no? Hacía presencia, era invitado a las casas, como en la casa del hogar de Zaqueo y así sucesivamente, y no desperdiciaba oportunidad de realizar algún tipo de fenómeno para que se volcaran hacia él todas las atenciones, ¿no? Entonces, en la Biblia respetamos todos estos fenómenos que allí aparecen consignados. Hoy en día, pues esto no se ha logrado más, pero fue muy factible que siendo Jesús el ser supremo en el sentido espiritual, pudiera tener, como dicen los autores, el dominio completo de la materia y pudiera haber hecho esta manifestación para complacer a su madre y para que esta boda se siguiera desempeñando y desarrollando de una forma adecuada. Muchas gracias, Álvaro. Realmente este tema de los fenómenos mediúnicos en la Biblia es un tema muy extenso, porque hay muchos casos en los cuales nos podríamos quedar a analizar todo el fenómeno de Jesús ante la hemorroísa, ¿sí? Que también es un fenómeno de curación muy interesante, y muchos del Antiguo Testamento que quedaron también allí en el tintero, ¿sí? Por ejemplo, el ángel que acompañaba a Tobías, y todos estos fenómenos hacen parte de un caudal de experiencias enmarcadas dentro de las leyes naturales, y que la ciencia poco a poco irá estudiando, investigando y dará respuesta a todas estas realidades, porque nada para el ser humano
dentro de sus límites, podría quedar oculto, porque todos estamos llamados al avance a nivel tecnológico, a nivel intelectual, pero sobre todo a nivel moral, que es la propuesta final de la doctrina espírita, nuestra transformación moral a través de todas estas enseñanzas que nos trae la espiritualidad mayor. Gracias le damos a todos los participantes de este conversatorio, a John y especialmente a Álvaro, quien hoy nos acompaña en representación de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Gracias por esta oportunidad que nos dan y los esperamos a todos en nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, en la Cuarta Avenida de Manga, número 23, 2132. Los esperamos entonces y que tengan un feliz fin de semana. Mil gracias. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.